Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué alegría volver a encontrarnos otra vez aquí como cada día, en este set que ustedes ya conocen, que en realidad es un lugar de encuentro, aquí una mesa de compartir momentos importantes basados en el estudio de la palabra de Dios, también inspirados por el consejo del Espíritu de profecía. Esto es Creed en sus profetas. Al momento de darles la bienvenida, también lo hacemos con gratitud y en compañía del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por encontrarnos diariamente en este espacio de reflexión donde buscamos profundizar en el capítulo de la Biblia que ya hemos leído, trayendo los consejos, la orientación, los comentarios de Elena de White en algunos puntos específicos de cada capítulo. Hoy, Primera de Reyes, capítulo 20. A pesar de que Acab había sido un hombre débil de carácter y había sido, podríamos decir, hasta dominado por esa esposa de temperamento fuerte como era Jezabel, Dios tenía misericordia de su pueblo. Las 10 tribus del norte, aunque fueron más rápidas en separarse de Dios por medio de la idolatría, Dios todavía tenía compasión, misericordia por ellos y les permitía ganar algunas batallas. Siria era un reino del tamaño mediano, así como Israel, que estaba un poco más al norte, ¿no? Algunos confunden Siria con Asiria, ¿no? Asiria era un imperio que estaba un poco más lejano, más en el oriente y más grande. Pero Siria era uno de los reinos así de tamaño mediano allí y eran siempre rivales. Y bueno, Ben-Hadad, que era rey de Siria, siempre había estado en constante enemistad con Israel y lanzaba ataques, provocaciones, ¿no? Pero Dios permite a Acab derrotarlo. Solo que Acab hace una cosa otra vez inexplicable, absurda podríamos decir, decide hacer un pacto con él y decide dejarlo ir. ¿Qué había dicho el Señor, cómo nos retrata Elena White, acerca de hacer alianzas con los incrédulos? Bien, Elena de White hace este comentario. No debe haber unión con los incrédulos, ni debéis reunir a cierto número escogido de personas que piensan como vosotros, para que digan amén a todo lo que proponéis, mientras excluís a otros que pensáis no estarán de acuerdo con vosotros. Se me mostró que era sumamente peligroso hacer esto. O sea,
¿por qué no reunirse con los incrédulos? O sea, no hay problema, digamos, en tener contacto, debemos tratar con respeto, trayendo ese mensaje a nosotros hoy, ¿no? Tenemos que tratar con respeto al que cree diferente a lo que yo creo, al que no cree en nada. Tenemos que tratar. Ahora de ahí hacer alianza matrimonial, hacer pactos. No hay como... Son dos puntos de vista opuestos. Claro, no hay cómo convivir con un estilo totalmente opuesto al el que cree en Dios, confía, quiere hacer su voluntad, obedecer, vive una vida centrada en Dios, y el otro vive una vida centrada en uno mismo, en el enemigo. Entonces, por eso Dios había sido muy claro, ¿no?, de que no hicieran pacto con los incrédulos. Ahora, nosotros notamos que por la conducta de Acab, nos damos cuenta que éste valoraba en gran manera su propia opinión, sus puntos de vista, por encima de los de Dios. ¿Qué amonestación nos hace Elena White al respecto de seguir esta conducta? Bueno, ese ha sido y es un problema muy serio, ¿no? Cuando yo pongo mi opinión por encima de los demás y mi opinión por encima de la opinión de Dios. Puede ser que en algún momento mi opinión sea más valiosa que la opinión de otro, puede ser, en algún momento. Muchas veces la opinión del otro puede ser más valiosa que la mía. Ahora, en ningún momento, mi opinión es más valiosa que la de Dios. Claro. Entonces Elena de White dice, los hombres han adorado durante tanto tiempo las opiniones y las instituciones humanas que casi todo el mundo sigue en pos de los ídolos, y el que procuró cambiar la ley de Dios usa todo artificio engañoso para inducir a hombres y mujeres a alistarse contra Dios y contra la señal por la cual se conoce a los justos. Pero el Señor no tolerará siempre que su ley sea violada y despreciada con impunidad. O sea, ponerse en el centro de la escena es terminar adorando al enemigo y al opuesto a Dios. Hay dos enfoques de la vida, ¿no? Un enfoque teocéntrico, Dios en el centro, y hay otro enfoque antropocéntrico, o sea, antropocéntrico, yo en el centro, el hombre en el centro. Ahí viene, ¿no? Antropología es la ciencia que estudia al hombre, todo lo relativo al hombre, y teología es la ciencia que estudia todo lo relativo a Dios. claro. Entonces, hay solo dos enfoques. Ahora, nosotros estamos aquí, lo decimos siempre, no solo para repasar conducta de personas, de pueblos, de circunstancias, de momentos, sino que estamos aquí para ver cómo aplicamos ese mensaje a nosotros. Estamos aquí para decir, pobre aquel que no supo poner la palabra de Dios en primer lugar. Estamos aquí para preguntarnos si nosotros estamos colocando la palabra de Dios en primer lugar. Si mi opinión está por encima de la opinión de Dios. Esa es la pregunta y esa es la manera de hacer un repaso de la historia bíblica y de interpretarla y de aplicar a mi vida las lecciones. Para eso estamos aquí. Esto no es una clase simple de historia sagrada. Esto es una clase de teología aplicada. Es decir, ¿qué puedo de aquello que pasó extraer para vivir hoy aprendiendo de las victorias y también aprendiendo de los errores y fracasos? Y este hecho ya también mencionamos, de que la Biblia no solo nos cuenta las cosas lindas, sino que también nos cuenta las dificultades, los problemas, para que aprendamos de las dos cosas, ¿no? Aprendamos a vencer mirando a los que vencieron y aprendamos a no errar aprendiendo de los que erraron. Me parece irónico, pastor, por lo que habíamos hablado antes, que Acab amaba mucho su propia opinión y él quería hacer su voluntad. Él sabía expresamente, él había recibido de parte de Dios que no debía hacer alianza con ningún rey incrédulo. Y lo hizo. Lo irónico es que, así como él quería hacer su voluntad en relación a la voluntad de Dios, poniendo por encima su propia opinión, él a su vez obedecía mansamente las ordenanzas, los mandatos de su esposa.
que era una mujer idólatra, al punto que le había hecho caso de permitirle traer sacerdotes de su tierra, profetas, y enseñaban de una manera tan errónea al pueblo y también a otros profetas, porque fueron formando como una especie de escuela de profetas falsos para contrarrestar la influencia de la escuela de los profetas que Samuel había creado, ¿no? Había fundado, y que Elías en el tiempo de Acab había continuado, porque Elías intentó rescatar otra vez esa escuela de los profetas. Y bueno, es irónico, ¿no? Porque por un lado ahí está obedeciendo a su idólatra esposa, pero contradiciendo a Dios. Sí, y por otro lado era el que tenía que decir que había que desechar los ídolos y quedarse con Dios. Claro. El que tenía que decir y cuidar para que desecharan los ídolos y se quedaran con Dios es el que desecha a Dios y se queda con los ídolos. Además de estas lecciones también nosotros podemos rescatar muchas otras de esta triste historia, ¿verdad? Amigos, como dijo el pastor Bruno, estas historias no son solamente para discutirlas, sino para aprender lecciones y en este caso evitar las malas conductas que tuvo el rey Acab u otras personas que lastimosamente decidieron desechar a Dios de sus vidas. Vamos a recibir un mensaje importante y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres saber cuál es la importancia del cristiano? Acompáñame en la lectura de esta cita. La importancia del cristiano no depende de la posesión de talentos brillantes, de una cuna eminente o de facultades maravillosas, sino de un corazón limpio, un corazón que purificado y refinado refleje la imagen de la divinidad. La presencia de aquel que dio su vida por nosotros embellece el alma. Los hombres de oración son los hombres de poder. Serán capacitados para conducir a los pecadores a la cena de bodas del Cordero. Esta cita tú puedes encontrarla en el libro Hijos e Hijas de Dios, escritas por Elena G. de White, y lo puedes adquirir para que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo buscando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. Y si te gustan las aplicaciones y la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Amigos, estamos para terminar el programa, no sin antes presentarles una invitación especial para sus vidas y rogar a Dios que bendiga nuestras vidas. Las personas nos pasamos aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo nuevamente. Y esas son las personas más felices, las que permanentemente son capaces, por la gracia de Dios, de desaprender lo que aprendieron mal y aprender de manera correcta cómo hacer las cosas. Por eso si hay algo en nuestra vida que tenemos que desaprender, es decir, que tenemos que dejar de hacerlo para hacerlo de nuevo como Dios lo estableció, hagámoslo y hagámoslo hoy. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque nunca nos faltó orientación, siempre la tenemos al alcance de nuestra mano. Gracias porque tampoco nunca nos faltó tu promesa, no solo de orientarnos, sino de ayudarnos a aplicar en la vida la orientación. Por eso renueva fuerzas, renueva decisiones y renueva la disposición de colocar nuestra vida totalmente en armonía con tu voluntad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nuestro encuentro el día de mañana por medio de Nuevo Tiempo, su canal de esperanza. Hasta entonces.